Un individuo que permanece en una organización es porque cree en la cultura, porque vive en la cultura y porque es capaz de ser un embajador de la misma. Amazing People Podcast de Creana, un espacio de personas para personas, donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Marc Urgant, PR & Comms Senior Manager de Creana, y seré el host de esta temporada. Bienvenidos a un nuevo episodio del Amazing People Podcast. En este episodio hablaremos sobre la relación entre cultura y engagement en las empresas, las tendencias actuales y cómo las organizaciones pueden aprovecharlas para mejorar el bienestar y el desempeño. Hoy, la cultura y el engagement son elementos clave en las empresas. La cultura de una organización influye en la forma en que las personas se sienten conectadas y comprometidas. Y en un entorno laboral cambiante, es importante entender cómo estos dos elementos están evolucionando. Y para platicar sobre este tema, tenemos a un gran invitado que nos acompaña el día de hoy, Gustavo Bolio, Director Corporativo de Recursos Humanos, Legal y Tecnología Grupo Brisas y Vicepresidente del Comité Directivo de Amedir. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Marc, muy amable por la invitación. No, hombre, muchas gracias a ti por estar aquí. Y Gustavo, tenemos una dinámica en la que la verdad preferimos y creemos que no hay nadie mejor que tú para presentarte. Entonces, para eso, me gustaría que nos cuentes un error y acierto que hayas tenido en tu vida profesional y personal que te hacen ser la persona que eres hoy en día. Bueno, esas son dos preguntas muy poderosas. Te podría decir que un error es haber tomado alguna decisión sin tener todos los elementos en la mano. Y eso al final rebotó porque entonces tuve que hacer ajustes, pedir perdón y volver a estudiar y atrasar el tiempo de decisiones. Y una de las mejores decisiones es siempre asegurarme que las empresas en las que trabajo estén consideradas en los rankings de las mejores empresas para trabajar en el país donde pueda estar yo ubicado. Órale, y eso va a ser un chambón, ¿no? Pues siempre es un trabajo importante porque va ligado a la cultura. Habla de la consistencia que tiene la organización en términos de políticas, de procedimientos, pero sobre todo habla de la consistencia que tiene una organización para ser congruente entre lo que dice y lo que hace, lo que ofrece como un servicio para un huésped, que es nuestro caso de la hotelería, pero también lo que le ofreces a un colaborador que viene contigo y que la promesa empieza desde adentro para que se cumpla afuera. Cuando no eres congruente, tu producto tampoco es consistente, ¿no? Órale, creo que dices algo súper poderoso, ¿no? Este final, si no eres congruente, pues tu producto tampoco lo va a hacer, ¿no? Y creo que justamente eso se liga al final de cuentas con el éxito que tienen las compañías y con el éxito del propio talento también que tienen dentro. Y ya que llegamos a este tema de cultura, Gustavo, pues me gustaría que empecemos a hablar un poquito de lo que venimos a platicar el día de hoy. Y te tengo una primera pregunta para entrarnos al tema. ¿Cómo tú crees que una cultura hoy en día de una empresa influye en el engagement de las personas? 100%. Una cultura es el DNA de la organización. Tiene que ver con los fundamentos que tienes tú en la estrategia de negocios. Si es verdad que toda organización existe porque tiene rentabilidad. La cultura define los valores, define los principios y las acciones que van a regir los comportamientos de los códigos, de las formas, de las normas para cumplir la visión de negocio. Podemos decir que queremos existir, pero la cultura es un propósito superior porque alinea la educación y las expectativas de las personas que se insertan para trabajar en la misma con el plan de negocio que nos hemos planteado. Hay que ser congruentes, como te lo decía al principio. Entonces, así como el DNA define nuestro color de ojos y color de cabello y nuestra complejidad de cuerpo, en el caso de una organización nos va a definir también qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Pero lo más importante es para qué lo vamos a hacer. Totalmente. Y no me negas también, o sea, esta importancia que tiene es también poder establecer unas bases que sean sólidas en tema de cultura, ¿no? Porque creo que de repente algunas empresas pueden caer en el, no, pues, año nuevo hay que hacer cambios otra vez, ¿no? Y llega otro año, no, hay que cambiar la cultura. Y ahora
tenemos otros valores y otra tal. Entonces, la realidad es que no permites a la gente vivir la cultura de la compañía, ¿no? Porque tienes Correcto. tantos cambios todo el tiempo. La pregunta es cómo lo planeaste. Y ahí es donde recursos humanos tiene un impacto muy poderoso en la organización porque debes estar junto a la dirección general. Debes ser un coach, un tutor y un mentor y al mismo tiempo un consejero de la dirección general para poder guiar la cultura internamente. Cuando tú defines las formas, también tienes que definir los tiempos. Una cultura no se construye de cada año y se cambia cada año porque entonces la estás simulando. La cultura tienes que crearla, tienes que instalarla, ayudarla a madurar para que entonces internamente vaya cambiando poco a poco y se vaya ajustando en términos de cómo también la organización va madurando. Si la organización la obliga y la fuerza, entonces lo que te va a ocurrir es que la gente va a actuar porque tiene que actuar y no va a actuar porque quiere actuar. Un individuo que permanece en una organización es porque cree en la cultura, porque vive en la cultura y porque es capaz de ser un embajador de la misma. Totalmente. ¿Y cuáles crees, hoy en día también, Gustavo, o sea, cuáles crees tú que son las tendencias en el tema de creación y gestión de cultura en las empresas, hablando en todo más como estratégico? Mira, hay varias tendencias que están en el mercado, pero las principales es cómo ponemos a la persona en el centro de la organización y cómo tomamos decisión teniendo a la persona en el centro. Es verdad que las organizaciones nos ponemos KPIs o nos ponemos indicadores y metas que tenemos que cumplir en términos de materiales, de ingresos, de procesos y también de gente. Pero cuando la gente está en medio, quien va a ejecutar tu cultura y quien va a ejecutar el negocio es la persona. Entonces, hoy tenemos que ser muy resilientes con respecto a lo que queremos hacer y aprender cómo vamos avanzando poco a poco en los obstáculos que se nos van presentando. Escuchar a las personas ya no se da una vez al año. Hay que tener canales constantemente abiertos para saber qué es lo que te mueve, por qué te mueve, qué es lo que necesitas en términos de impacto emocional, de salarios, de herramientas de trabajo, de convivencia, de relación interpersonal y de alcance de tu producto en términos ambientales, en términos económicos, en términos sociales. Cuando pensamos que las generaciones convivimos para hacer que una cultura tenga vida, para mí puede ser que lo verde no sea tan importante como para otra generación que es muy importante. Entonces, ¿en qué momento coincidimos puntos que sean inflexibles para que todos les demos vida al mismo tiempo, ¿no? Y creo que justo regreso un poquito a lo que mencionabas al principio. O sea, es un tema de ajustar la cultura, ¿no? No de cambiarla por completo, que era lo que un poquito yo te decía, ¿no? Esos errores que podemos cometer en algunas empresas, decir, ya queremos cambiar todo, ¿no? Casi un rebranding de lo que somos internamente. No, es más bien ajustarnos y puede ser por diferentes cosas. Ajustarnos a las nuevas generaciones, ¿no? Ajustarnos al nuevo plan de negocio también, que eso tiene un impacto directo en cómo nos queremos ver adentro como compañía y cómo queremos actuar también nosotros como colaboradores o como líderes, o sea, y entrando en esta parte del centro de las personas, ¿no? Que tú decías, y el poder escuchar también cuáles son sus necesidades. Me gustaría hablar un poco del tema de bienestar y el desempeño de los colaboradores. O sea, ¿cómo crees tú que las empresas pueden aprovechar ese tema de cultura para poder elevar ese bienestar y ese desempeño? Mira, ahora el bienestar es algo muy importante. Venimos de 2 años muy agresivos de pandemia. Lo que aprendimos es que la ansiedad, el miedo, ese tipo de cosas se convirtieron en un elemento nuevo que tenemos que leer. Y el impacto psicoemocional que tienen las personas con respecto a estar, cómo estar y por qué estar, se volvió una premisa de comportamiento en los recursos humanos. Hoy, escucharte era importante, pero hoy es más importante, porque el escucharte me permite saber cuáles son esos ajustes finos que tengo que hacer en mis servicios, en mi coaching, en mi forma de trabajar, en la flexibilidad del trabajo. La persona que hoy
entendió que también la familia es importante y que finalmente lo que muchas veces decíamos que debe haber un equilibrio o un balance entre la vida y el trabajo, se dieron cuenta que sí es posible. Y entonces ahora esa necesidad emocional de convivir con tus seres queridos, pero también de estar en la empresa, te hace cuestionarte y decir qué tanto quiero estar aquí y por qué quiero estar aquí. Y si las personas con las que estoy verdaderamente me agregan valor emocional o simplemente están porque tengo que estar con ellas. Y ese nuevo impacto psicoemocional que tenemos sobre los individuos nos ayudó a entender qué son las cosas que te motivan, que te mueven, que te hacen verdaderamente concentrarte y entregar lo mejor de ti, pero también cuáles son las cosas que te preocupan, ¿no? Que te hacen disperso, que te alejan y que nosotros al entenderlo y saberlo leer mejor, nos ayuda entonces a tener una mejor convivencia interna y también tener un mejor entendimiento de los sentimientos de las personas, ¿no? Y entonces la inteligencia emocional también toma una relevancia ligada a cómo el individuo puede ser superior con base a su propio comportamiento. Y me encanta de lo que hablas ahorita, o sea, este tema de las nuevas necesidades, que creo que también algo que ha sucedido y en lo que hemos evolucionado es que muchas de estas necesidades hoy en día ya no son algo en lo que la gente llega a una empresa a decir, pues igual y vemos si me lo das o no me lo das, ¿no? Quiero ver un poco los beneficios y ya tomamos una decisión, sino que ya viene un poquito como de cajón. Hay ciertas cosas y justo creo que lo más importante que mencionas tú también es este tema del balance de la vida y el trabajo, que mucha gente se dio cuenta que claro que es posible, pero también las empresas debieron tomar algunas decisiones para que esto se pudiera aplicar y al mismo tiempo la gente pueda seguir teniendo el mismo desempeño o hasta un mejor desempeño también, porque tienes un entorno totalmente distinto en la parte de tu vida y el cómo al final de cuentas unes el trabajo con la vida personal. Correcto. En esta quinta transformación del trabajo, lo que estamos viendo es que sí era la transformación digital y era la trabajar en equipos y la línea en serie, bla, 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 de donde veníamos, pero ahora tiene que ver con la parte emocional de la persona. ¿Por qué quieres estar en una organización? ¿Qué te mueve y qué esperas de la misma? ¿Cuánto tiempo vas a permanecer? ¿Cuál va a ser el valor agregado que la empresa te va a dar, me va a dar? ¿Qué voy a ganar? Ahora es una realidad en términos de mis necesidades emocionales y de permanencia, porque ahora me voy a quedar en la organización porque me quiero quedar. Antes la necesidad podía ser el dinero, podía ser la vida en general, pero hoy la persona dice, sí necesito trabajar y necesito pagar la renta y necesito ir al súper, pero también me quiero quedar ahí porque me hace sentir bien, porque me emocionan, porque me mueven, porque me inspiran. Entonces las nuevas culturas están basadas en qué es lo que inspira a las personas para cumplir el propósito y al final la meta estratégica del negocio, que es ser rentable, pero satisfaciendo a tu cliente interno y externo, ¿no? Me quedo de verdad con qué es lo que te inspira para cumplir el propósito. Y creo que es bien fuerte, porque creo que igual muchos o mucha gente podemos no siempre entender el propósito que traemos, ¿no? O también la conexión que tenemos con la compañía. Pero como dices tú, Eric, ¿qué hay ahí para mí? Y tiene que ser una manera constante. No es de una sola vez. No es llegué a esta empresa y me dieron esto, sino de manera constante como tú como empresa sumas a esa necesidad que tienen los colaboradores. Y hablando del tema de sumar, de los beneficios, de qué manera podemos generar esa conexión, entra mucho también, como decías tú, estamos en el área digital, ¿no? Llegó esta área digital y entramos a todo lo que es tecnología. Entonces, hablando de tecnología, recursos humanos, que creo que también hace algunos años ni se veía, ¿no? Como que decías, no, recursos humanos es un poco transaccional, ¿no? No hay tanto que hacer por ahí, pero creo que en los últimos años ha tenido una evolución impresionante en tema de uso de nuevas herramientas, tener software también, aprovechar la tecnología para que también las tareas, se vuelvan mucho más fáciles, pero también obtener data que te permita tomar mejores decisiones. Pero hablando específicamente de la tecnología hacia la cultura de las empresas,
¿Cómo crees tú, Gustavo, que está hoy en día influyendo en este tema y en el compromiso que tienen los colaboradores en el lugar de trabajo? Mira, es un tema que a mí me corresponde también porque al llevar IT en Grupo Brisas, lo que nos dimos cuenta es que la transformación digital como tal empieza transformando la cultura, ¿no? Si yo quiero que tú pienses en la nube y utilices un sistema, tengo que educarte, tengo que sensibilizarte, tengo que hacer todo un proceso de change management, de administración del cambio, para que a partir de ahí yo pueda ir guiando esta transformación. Cuando una organización no planea la transformación digital, lo único que generas es gasto y frustración. Pero la pregunta es, ¿para qué transformarte y cómo transformarte? Y eso crea una flexibilidad cognitiva del individuo para ayudarlo a desaprender cómo viene haciendo cosas y entonces hacerle una reflexión sobre las nuevas tecnologías y cómo van a facilitar su trabajo a través de robots, a través de chatbots, a través de procesos digitalizados, a través de softwares, a través de recursos en la nube o en una máquina portátil o en un dispositivo, y al mismo tiempo hacer una reflexión de que esta transformación digital te tiene que hacer más efectivo como persona y permitirte la desconexión, permitirte el análisis de la data y mejorar tu toma de decisiones, que tu pensamiento crítico sea mucho más lógico en la misma toma de decisiones para resolver problemas más rápidos enfocados a la necesidad del individuo. La transformación digital que nace de una cultura bien organizada en la planeación va a dar resultados en la rentabilidad absolutamente. Estoy súper de acuerdo contigo. Y qué padre que lo digas porque justamente creo que a veces existe un punto ciego en este tema digital, que creo que podemos obviar en que la gente lo sabe utilizar, podemos obviar en que la gente conoce cuáles son estas herramientas que pueden utilizar, pero hay muchas ocasiones que no. Hay muchas ocasiones en que nosotros mismos estamos tan metidos en las tareas del día a día que de repente es bueno que llegue alguien y te diga, aquí están estas herramientas y con esto podemos cumplir mejor los objetivos o con esto podemos ir todavía mucho más allá y ampliarnos como compañía, ¿no? Llegar mucho más lejos como compañía. Y creo que es también un tema constante, ¿no? Es una actualización de todos los días, de hoy, de pasado, de mañana. Existen tantas cosas alrededor que de repente creo que puede ser un poco intangible, ¿no? Todas las cosas que podemos encontrar. Y es algo infinito. O sea, una transformación es constante. La evolución se va dando. Puede ser muy lenta, puede ser muy marcada, pero al final el individuo debe aprender a ver cómo se va cambiando constantemente. Y si tú miras atrás y le enseñas a mirar atrás, entonces se va a dar cuenta qué tanto ha cambiado y para bien o para mal. Y cómo ha mejorado también su vida en ese sentido. Cuando le enseñas al individuo a planear su visión de futuro y le enseñas a identificar cuáles van a ser los elementos de ese futuro que va a ver cuando llegue, y en el momento en el que los alcanza, su nivel de satisfacción es mayor, porque lo ayudas a transformarse dentro de tu propia transformación. Claro, y lo ayudas con ese desarrollo también. O sea, no los dejas a un lado a que solitos puedan crecer, sino lo haces todo en conjunto, ¿no? Y hablas de un tema de, pues al mismo tiempo que crece la empresa, crecen los colaboradores, ¿no? Y los mantenemos juntos. Y te vuelves un empleado responsable, ¿no? Sí, totalmente. Y Gustavo, antes de irnos, te tengo que decir que definitivamente ya eres parte de nuestro grupo de Amazing People que han estado aquí en Creana. Gracias. No, a ti, en el Amazing People Podcast. Y como ya es una tradición también en este espacio, nos gustaría conocer quién es para ti tu amazing person y nos digas por qué. Wow. Mira, no quiero que suene a cliché, pero mi amazing person es mi esposa. Yo tengo en casa a alguien que me ayuda a crecer, que me cuestiona, que me ayuda a estudiar, que me ayuda a poner los pies en el piso y que me genera la energía suficiente. Claro, está la familia, hay gente con la que he trabajado y que me ha formado en diferentes etapas de mi vida, pero cuando tienes a alguien que va contigo de la mano todos los días, entonces estás seguro que esa persona es real contigo. Ay, no, creo que ya quiero conocer a tu esposa. Escucha, seguramente tiene una historia muy, muy linda, Gustavo. Y pues,
Estas han sido las últimas reflexiones de este episodio. De verdad esperamos que toda la gente que nos esté escuchando pues les sea de mucha utilidad. De verdad gran mucho valor en lo que Gustavo el día de hoy nos ha compartido. Y muchas gracias a ti por haber estado aquí con nosotros, Gustavo, y compartir un poco de tu experiencia, ¿no? Y todo lo que has vivido estos años desde recursos humanos y desde TI también, que creo que es mucho el aporte también que nos has traído el día de hoy. Así que muchas gracias por haber estado acá. Pues un saludo a todas las amazing people que nos escuchan y que nos van a estar escuchando y siempre a tus órdenes, Mark. Muchas gracias, Gustavo. Esto ha sido el Amazing People Podcast. Hasta la próxima. Saludos.